Hemos tenido un acuerdo de Consejo de Gobierno donde, entre otras cosas, vamos a solicitar formalmente al Gobierno de España que nos diga en qué consiste lo que han propuesto, porque nos hemos enterado, evidentemente, por los medios de comunicación. Segundo, una vez que sepamos eso, tenemos que saber exactamente, desde el punto de vista jurídico, qué condiciones reúne la propuesta que hace el Gobierno. Y tercero, vamos a aplicar los artículos del Estatuto de Autonomía, concretamente el artículo 19 y el artículo 72, para la defensa de los intereses generales de Aragón. Creo que tenemos que ser lo suficientemente prudentes como para no aventurar ningún tipo de especulación más. Nosotros no queremos hacer ninguna especulación, queremos saber la naturaleza del proyecto, queremos saber las peculiaridades y las características del proyecto para poderlo analizar. Queremos, cuando hablemos, hacerlo sobre los informes jurídicos pertinentes en una cuestión que es jurídica, y queremos que las Cortes de Aragón, como medida preventiva, que es donde radica la representación del pueblo aragonés, inicien el proceso de elaboración de ese informe preceptivo en el que podrán participar, lógicamente, podrán participar todas las fuerzas políticas.